A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hay un hombre trepado en lo alto de un andamio. Tiene 33 años, la barba revuelta y la mirada furiosa. Lleva varios años casi viviendo allá, arriba, a veces durmiendo pegado a las tablas. Inclusive a lo alto del andamio le llevan la comida. Está dedicado a pintar una obra de arte y es tan obsesivo en su trabajo que cuando se acuerda de comer, con una mano come y con la otra pinta. Abajo hay un personaje rudo, violento, altanero, que se siente dueño del mundo y de las vidas. Viste pomposamente y le grita al artista que no le gusta un desnudo que está pintando, que le cubre el cuerpo a esa figura de mujer. El artista, furioso, le responde que se quite de ahí, o que es capaz de lo peor. El hombre de abajo le responde con insultos peores y lo amenaza de muerte. Esa pareja que se odia a muerte está compuesta por Miguel Ángel Buonarroti, arriba, en el andamio, insolente, desafiante, altanero. Y el hombre que está abajo es aún más altanero y violento, más desafiante y grosero. Es el Papa Julio II. Son varios años ya de acaloradas disputas con los peores insultos de parte y parte. Julio II, el Papa, es un hombre de armas tomar, en el sentido literal de la palabra, y no ha vacilado en aplicar la pena de muerte en más de una ocasión. Miguel Ángel es considerado el gran artista de la época, y no vacila en responder con iguales insultos al Papa porque sabe que solo él es capaz de pintar lo que está pintando. Y el Papa Julio II, dueño de vidas, agacha la cabeza y maldice para adentro, porque sabe que necesita al insolente de Miguel Ángel, porque solo ese artista es capaz de pintar lo que está pintando. Así, durante 4 años, esos dos personajes lucharon a su manera. El Papa queriendo imponer una visión moralista en los cuadros, prohibiendo los desnudos. Miguel Ángel imponiendo la belleza y la energía de los cuerpos. Al final, se logró la obra de pintura más extraordinaria en la historia, los frescos de la Capilla Sixtina. Hoy son asombro para el mundo, y se le deben a la terrena tenacidad del Papa Julio II, que decidió la obra, y a la casi celestial capacidad de Miguel Ángel, el único ser humano capaz de realizar la más importante obra pictórica de todos los tiempos. Y aquel colosal monumento al ingenio y al espíritu humano se estaba iniciando un día como hoy, mayo 10 de 1508. Las principales noticias del día. Titulares. Caso Singue. Apelación se define con la mirada puesta en Jorge Glass. La intención de extraditar a Rafael Correa cada vez más lejana. Fiscal Diana Salazar llamada a comparecer por iniciar una investigación a 93 asambleístas sospechosos de cometer un delito. La inflación anual en abril llegó al 2.89%, la más alta desde hace 6 años. En vida y tecnología, emprendimiento para mujeres. En el segmento de opinión, el IES, Iniciativa Popular Normativa. En política internacional, reunificación en Irlanda. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, Carlos ¿qué? Polit, me suena. Ramiro Ruiz, los días no están contados. José Hernández, Iván Correa existe y camina sobre huevos. El plop de la noticia. Noticias del día.
Caso Singue. La apelación se define con la mirada puesta en Jorge Glass. Después de 16 meses de que se conociera la sentencia y tras 3 intentos fallidos, en la Corte Nacional de Justicia debe instalarse la audiencia de apelación del caso Singue. En este proceso, un tribunal penal sentenció a 7 personas por el delito de peculado. Entre los condenados están el ex vicepresidente del correísmo Jorge Glass y los exministros Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor. Esta diligencia es la primera vez desde que se inició este proceso penal en la cual Glass la afrontará sobre el caso Singue, pero en libertad. El 10 de abril de 2022, amparado en un cuestionado habeas corpus, el ex vicepresidente abandonó la cárcel de La Tacunga. Diego Moscoso, juez de Manglar Alto en la provincia de Santa Elena, ordenó su liberación con base en informes médicos que dieron cuenta de varias afecciones, y Glass obtuvo su libertad pese a que en su contra hay 2 sentencias ejecutoriadas por 6 y 8 años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht y cohecho en el caso Sobornos, respectivamente. Es decir, la sentencia del caso Singue es la tercera en contra de Glass. Sin embargo, independientemente de lo que ocurra en la diligencia, el ex vicepresidente no volverá de inmediato a prisión. Según el ordenamiento penal ecuatoriano, luego de la apelación todavía hay una instancia más, la casación. En definitiva, el regreso de Glass a la cárcel no depende del caso Singue, sino más bien de la apelación del propio habeas corpus. La intención de extraditar a Rafael Correa, cada vez más lejana. Durante el 2018, 23.443 personas pidieron protección internacional en Bélgica, la mayoría de ellos provenientes de Siria, Palestina, Afganistán e Irak, y debido a que huían de conflictos armados. En esos miles de postulantes estuvo el expresidente Rafael Correa. La petición de asilo fue hecha en junio del 2018, después de que en Ecuador se inició la investigación por el caso Balda. Y el exmandatario argumentó que se trataba de una persecución política en su contra. Casi 4 años después, el 15 de abril, el proceso en Bélgica terminó y Correa obtuvo el asilo político. 6 días después, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, inició el proceso para solicitar su extradición a este país europeo. Sin embargo, las autoridades belgas advirtieron este 6 de mayo que no aceptarán ese tipo de procesos. El Ministerio de Justicia afirmó que no atenderá ninguna petición judicial de índole internacional si se entiende que hay motivos políticos. Así, las instituciones de la Corte y las declaraciones del canciller Juan Carlos Holguín de que el estatus de refugiado no afectaría un posible proceso de extradición parecerían quedarse sin asidero. La fiscal Diana Salazar llamada a comparecer por iniciar una investigación a 93 asambleístas sospechosos de cometer un delito. Para el miércoles 11 de mayo fue convocada la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para que comparezca ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, a fin de que explique los fundamentos que llevaron a notificar a 93 asambleístas de una investigación previa solicitada por la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori. La solicitud de comparecencia la formuló el legislador Ronnie Aliaga para que informe el contenido de un oficio ingresado por gestión documental de la Asamblea Nacional sobre la notificación de inicio de una investigación previa. El pasado 6 de mayo, la Fiscalía notificó a 93 asambleístas que inició una investigación previa para determinar si ellos incumplieron las medidas cautelares otorgadas a favor de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, cuando se modificó el orden del día el 26 de abril para integrar la Comisión Pluripartidista ad hoc con el propósito de procesar una denuncia en contra de Llori planteada por el asambleísta Esteban Torres del Partido Social Cristiano. El presidente de la Comisión de Transparencia, Ferdinand Álvarez de UNES, explicó que la fiscal del Estado
exclusivamente tiene que responder cómo es que se generó la investigación previa a los 93 asambleístas y sobre las competencias que tienen los legisladores en el control político. Dijo que se quiere conocer los fundamentos que llevaron a la principal autoridad de la Fiscalía a iniciar una investigación a los asambleístas que ejercieron sus atribuciones. El proponente de la comparecencia, Ronnie Aliaga, comentó que preocupa que la fiscal Salazar haya dado paso a una petición de Guadalupe Llori a sabiendas de que el supuesto delito se habría cometido en el ejercicio de funciones como asambleístas. Los temas de integrar comisiones y votaciones son propios de un legislador, por lo tanto, según ellos, no hay una indagación previa, recalcó Aliaga. La inflación anual en abril llegó al 2,89%, la más alta desde hace 6 años. La inflación mensual en abril del 2022 llegó al 0,59% y se compara con el mismo mes del año pasado, se sitúa al 2,89%, el porcentaje más alto desde febrero del 2016, según el índice de precios al consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. De acuerdo al reporte publicado este 6 de mayo del 2022, el incremento del precio del transporte fue el factor que más influyó en el aumento del IPC. El precio de la gasolina súper, debido al mayor precio del petróleo, no ha dejado de incrementarse en los últimos meses. El galón de este tipo de combustible llegó a $4,66, pero se espera que baje a $4,20 este 12 de mayo del 2022, según el gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño. Otros segmentos que también influyeron en la inflación en abril son alimentos y bebidas no alcohólicas, muebles y artículos para el hogar, bienes y servicios diversos, educación, restaurantes y hoteles, alojamiento, agua, electricidad, salud y las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes. Vida y tecnología. Amigos, gracias por estar con nosotros en este segmento de Vida y Tecnología de su noticiero Telesucesos. Queremos comentarles e invitarles a participar en un proyecto para apoyar mujeres emprendedoras en el área de tecnología y finanzas e inclusión financiera, que la Agencia de Cooperación de Estados Unidos y Mastercard han lanzado para Colombia, Ecuador y Perú. Y este proyecto ustedes deben presentarlo durante este mes de mayo y lo que van a hacer es evaluar sus proyectos, evaluar el proyecto que esté en marcha, eso es importante que ustedes lo consideren. El segundo aspecto que van a evaluar es cómo este proyecto está apoyando la inclusión financiera de las sociedades como la ecuatoriana, donde todavía hay una brecha del 50% de acceso a las finanzas y al sistema financiero formal en nuestra economía, y que estos proyectos estén liderados o compartidos por mujeres. ¿Por qué este proyecto tiene este enfoque de apoyo a mujeres? Porque se estima que apenas el 1% de las emprendedoras en nuestra región están recibiendo fondos para proyectos liderados por mujeres. Eso quiere decir que hay una gran oportunidad de apoyo a las mujeres, apoyo en el área financiera y apoyo en el área de tecnología, y por eso estamos comentándole este espacio a ustedes. ¿Qué es otro aspecto que ustedes tienen que evaluar? Que podrían recibir hasta $35,000 de capital, que podría ser un súper empujón para un proyecto que esté empezando, pero también va a recibir el proyecto al que decidan otorgarle este capital, mentoría y asesoría para que el proyecto funcione o se acelere de mejor manera. Dos factores importantes que para un proyecto que está empezando son relevantes. Por un lado, un dinero que te puede ayudar a generar ese proyecto que necesitas sacarlo o empujarlo, y el otro es mentorías. Y las mentorías que no son valuadas como el capital, pero que son probablemente mucho más importantes, porque vas a recibir precisamente un conocimiento que te permita llegar de mejor manera al objetivo que se han planteado.
Nosotros les vamos a dejar la dirección donde ustedes podrían registrarse o revisar las bases para registrarse en este proyecto de emprendimiento, y ustedes podrían además evaluar en qué fase está su proyecto y qué podrían hacer. Y si no está para este año, estoy segura de que para el próximo podrían intentarlo nuevamente. Pero hay que intentarlo, hay que medir fuerzas, hay que poner a prueba los proyectos en los que estamos trabajando y sobre todo mirar las oportunidades que este proyecto, tanto de USAID como de Mastercard, les brinda, pero también otros que están ahí disponibles, especialmente para el área de tecnología y en este caso tecnología y mujeres. Por eso se lo ponemos a consideración en este espacio y les agradecemos por su atención. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Saludos cordiales, amigas y amigos. El IES y la Iniciativa Popular Normativa es el comentario de esta ocasión. Sucede que el Consejo Nacional Electoral, mediante resolución PLE-CNE-2-3-5-2022, nos entregó la semana pasada la aprobación para impulsar la reforma a la Ley de la Seguridad Social mediante la Iniciativa Popular Normativa. En esta semana nos entregarán el formulario para salir a recorrer las calles y los caminos del Ecuador, para ir a las plazas, para golpear las puertas de los domicilios, para invitar a los afiliados, a los jubilados y todas las personas que estén empadronadas en el padrón de la última elección de abril del año 2021. Nos tienen que firmar un formulario, entregarnos una firma de apoyo, en donde estén los datos, los apellidos completos, los nombres completos, la cédula de ciudadanía, la firma. Eso tiene que ir impreso en el formulario vuelvo a repetir, para reformar la ley de la seguridad social y del Banco del IES mediante la Iniciativa Popular Normativa, para 5 criterios. El primero, para que el Consejo Directivo del IES ya no tenga una representación de 3 miembros, uno del gobierno, uno de los empleadores y uno de los asegurados, no, sino que tenga 5, en donde la representación de los afiliados sea de 2 miembros, elegidos por todos los afiliados, que aproximadamente son 3 millones de afiliados al Seguro Social Obligatorio, elegidos mediante padrón, por elección directa, mediante el sufragio. Un representante de los jubilados, un principal y un alterno, asimismo elegido por los 550,000 jubilados, ¿no? Y también debe haber un representante elegido, el de los empleadores, que eran a enero del año 2020 aproximadamente 483,000 empleadores. ¿Ya? Esta es la comunidad de personas en el Ecuador, la que deben darle destino, ya, un correcto manejo al Seguro Social del Ecuador. Ese es un criterio. El segundo criterio, que sea el Consejo Directivo del IES, el que nombra el directorio del banco, mediante un concurso de méritos y oposiciones, bajo un perfil de probidad e idoneidad de quienes integren el banco, que sepan el mercado financiero, que sepan el manejo bancario, el manejo de bolsa, el manejo bursátil, gente de alta especialidad, de alta formación, eficientes y eficaces, pero bajo principios de probidad y de idoneidad, gente honrada, gente honesta, gente que cuide los recursos de los afiliados, de los jubilados. Ese debe ser el perfil del director del banco, que lo debe elegir, lo debe designar el Consejo Directivo del IES. Ese es el segundo criterio. El tercer criterio es de que el presidente del Consejo Directivo del IES sea a la vez el presidente del directorio del banco. Cerrado esta propuesta. Lo tercero es de que el gobierno entregue el Banco del Pacífico al Seguro Social como parte de pago. El gobierno nacional le debe al Seguro Social por deudas acumuladas en salud desde el año 2006, ¿no? Y por no entrega del 40% desde el año 2012, una deuda de $200 millones por no devolución del IVA, entre otras obligaciones que está en deuda el Estado con el Seguro Social,
que al 30 de septiembre del año 2021 la deuda ascendía a 8.175 millones de dólares, cifra que la entregó o que la entregaron las autoridades del IES a la Asamblea Nacional. Entonces lo que decimos es de que el gobierno debe entregar el Banco del Pacífico como una parte de pago de esta enorme deuda, ¿no? Aparte son las deudas por bonos, o la inversión, que es una inversión por bonos que ha hecho el Seguro Social, actualmente el Banco del IES. Eso ya está bordeando los 9.000 millones de dólares de inversión en bonos, ¿no? Es otro capítulo. Yo estoy hablando de deuda de salud, del 40%, del IVA y de otras obligaciones que están asimismo bordeando los 9.000 millones de dólares. De manera que la deuda en conjunto del Estado, de los gobiernos hacia el Seguro Social, está bordeando los 20.000 millones de dólares. Como lo ha dicho el economista Fernando Mosquera, especializado en el manejo de seguros sociales, especialmente de la parte financiera. También otro criterio que está incluido allí es de que el Banco del Seguro Social, el Banco del IES, sea un banco de primer piso. Al igual que opera en el mercado nacional el Banco Guayaquil, el Banco del Pichincha, el Produbanco, el Banco Internacional, el Banco de la SUAY, el Banco Bolivariano, al igual que opera la banca nacional, que el Banco del IES asimismo opere en el mercado nacional como banca de primer piso, en donde hay giros, transferencias en ventanilla al público, ¿no? Pagos, ¿no? Depósitos, pago de servicios públicos, cajero automático. ¿Eso para qué? Para que genere rentabilidad y de esa manera mejorar las pensiones, las prestaciones del seguro social obligatorio. Finalmente estamos incluyendo allí un quinto criterio, para que las personas que fueron perjudicadas por esa resolución ilegal e inconstitucional 554 del 4 de agosto del año 2017 haya un recálculo del pago de la pensión jubilar. Eso es lo que queremos, ¿no? Es lo que está en el proyecto de ley, porque fueron muchas personas las perjudicadas. Esa resolución tuvo vigencia desde el 4 de agosto del año 2017 al mes de abril del año 2021. Son miles de personas afectadas. No puede ser. Si ellas pagaron sus obligaciones igual que todos, no es posible que a ellos se les perjudique. De manera que, queridos amigos, es el contenido de la reforma proyecto de ley y en los próximos noticieros le estaremos ampliando esta información. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carney. La verde Irlanda, a escasos kilómetros de las costas occidentales de la Gran Bretaña, tras una larga y brillante época durante la cual la cultura celta alcanzó sus cumbres en joyería, legislación y la literatura oral de sus bardos, renombrados herederos de los aedas griegos, sufrió hace unos 1200 años el golpe devastador de las invasiones escandinavas que se ensañaron contra los célebres monasterios católicos de la isla, que había sido cristianizada, según va la leyenda, por un San Patricio que permitió un sincretismo fecundo entre la antigua religión druídica de los celtas con la cristiana. A él debe Irlanda, según la leyenda popular, la inexistencia de serpientes en el país. Tras los vikingos llegarían desde Inglaterra los guerreros anglo-normandos que con el duque Guillermo de Normandía, convertido en rey de Inglaterra tras la conquista de la misma en 1066, se volvieron la clase gobernante. Nunca muy fieles al rey, pronto se asimilaron a los usos celtas, integrándose a la población local por matrimonios y alianzas. Cuando Enrique VIII se proclama cabeza de la Iglesia anglicana y pretende imponerla en la católica Irlanda, la resistencia religiosa y étnica se enciende y con ella la guerra que se vuelve una constante en el país. A mediados del siglo XVII, el puritanismo feroz de Oliverio Cromwell desata sobre Irlanda una terrible guerra de represión, despojando a los católicos irlandeses de sus tierras, convirtiéndolos en siervos, y a Irlanda en una colonia de Inglaterra. La rastrera serpiente de las guerras religiosas que asolaban a Europa tras la Reforma había llegado a Irlanda para adquirir carta de ciudadanía permanente. Para esa víbora ni San Patricio tenía remedio. Durante casi 3 siglos,
la resistencia contra Inglaterra se mantuvo pese a las represiones y a la emigración forzada de millones de irlandeses, principalmente a Estados Unidos, por la despiadada política inglesa durante la gran hambruna de mediados del siglo XIX, que mató a más de 1 millón de personas en Irlanda al exigir el cumplimiento de unas cuotas de exportación de alimentos a la Gran Bretaña, imposibles de cumplir para una población que literalmente se estaba muriendo de hambre. Durante la Primera Guerra Mundial, en la Pascua de 1916, se produce una rebelión contra el gobierno británico por los nacionalistas republicanos irlandeses. La revuelta fue reprimida a sangre y fuego por la guarnición británica y los líderes fueron torpemente ejecutados, lo que los convirtió en mártires para la causa de la República y la nación irlandesa. En junio de 1921, tras la lucha victoriosa del Ejército Republicano Irlandés, el IRA, se aplica el acta de gobierno y el 7 de diciembre del año siguiente, es decir, exactamente hace 100 años, el nuevo Parlamento irlandés declara oficialmente su independencia del Reino Unido. Sin embargo, la Irlanda del Norte, o Ulster, con una importante población de origen británico y abrumadoramente protestante, pues había sido poblada durante varios siglos por colonos ingleses y escoceses, protestantes o anglicanos, se niega a integrarse a la nueva República de Irlanda, celta y católica, y opta por permanecer como uno de los 4 componentes del Reino Unido, junto a Gales, Escocia e Inglaterra. Su ciudad principal será Belfast y queda bajo la administración de la Corona y el gobierno británico. La República de Irlanda, con su capital en Dublín, pasa a ser gobernada por un líder que nunca había transigido en la creación de la ficción de una Irlanda separada en 2. Se trata de Eamon de Valera, que gobernará Irlanda desde 1932 hasta 1948 y nuevamente de 1957 al 59. Nunca logró su propósito de reunificar a Irlanda. La condición de guerra civil armada fue agudizándose en Irlanda del Norte hasta explotar en violencia entre grupos paramilitares protestantes que atacaban a la población católica del Ulster, que a su vez respondía con la recreación del IRA, que halló financiamiento en la numerosa población de origen irlandés en los Estados Unidos y otros países, y apoyo militar en armas y entrenamiento en organizaciones de naturaleza terrorista como la OLP Palestina, la ETA vasca o las Brigadas Rojas italianas. A partir de 1968 y durante 30 años, la violencia se apodera de Irlanda del Norte, una espiral que escala con la intervención del ejército británico para controlar el conflicto, logrando exactamente lo contrario, además del resentimiento permanente de la población católica del Ulster, sometida a discriminación por parte de quienes eran vistos como los ocupantes de un país ajeno. Justo a los 100 años de la proclamación de la República Irlandesa, en las elecciones para el Parlamento, por primera vez el Partido del Nacionalismo Irlandés, el Sinn Féin, alcanza la mayoría de los escaños, abriéndose la opción de una reunificación del Ulster con el resto del país. Con toda probabilidad, el éxito del nacionalismo irlandés, más que por alguna gestión política exitosa, se debe más bien al desastre del gobierno británico en su gestión del Brexit, por la exigencia de la Unión Europea cuando se definió la salida del Reino Unido de esta, de la creación de una frontera dura entre el Ulster británico y la República de Irlanda, al ser esta parte de la Unión Europea. Para el Ulster, esta frontera sería catastrófica económicamente al tener que pagar altos aranceles de ida y vuelta por su comercio con la República de Irlanda, su principal socio comercial.
Ninguna ayuda ha sido, para los partidarios del statu quo, la lamentable deriva de las políticas del gobierno conservador británico, impulsor de un Brexit que pasará, como está pasando, una elevada factura a la sociedad británica para mantener un apoyo a sus posiciones. Católicos o protestantes, si ven que su situación económica se deteriora aún más, buscarán salir de la Gran Bretaña y ser parte de la Unión Europea, con lo que el Reino Unido se quedaría con 3 miembros, sin ninguna certeza de que Escocia al menos no busque, por similares motivaciones económicas, salir también de esa cada vez menos Gran Bretaña. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha anunciado ya un nuevo referéndum sobre la independencia para el año 2023, con una creciente tendencia a apoyarlo por parte de la población. Las elecciones de la semana pasada de Irlanda se pueden volver el canto del cisne de la Gran Bretaña, a la que, como unión, sus miembros le estarían aplicando el mismo procedimiento que ésta puso en práctica con la Unión Europea. Un Brexit interno que la dejará convertida en una islita como lo que era allá por la época medieval. La politiquería, al final del día, hasta en Inglaterra pasa la cuenta. Muchas gracias. Editorial. ¿Carlos qué? ¿Polit? Me suena. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. La semana pasada el correísmo se empleó a fondo en un operativo de emergencia para lavarse, misión imposible, el lodo de la cara. Primero fue la campaña de redes sociales en la que participaron los otrora célebres guerreros digitales, o lo que queda de ellos, para posicionar la idea sorprendente, insólita, estrambótica de que entre el gobierno de su líder y el excontralor Carlos Polit, preso en Estados Unidos, no hay relación alguna, ni la hubo nunca. Luego, el jueves por la noche, la presidenta nacional del partido, Marcela Aguiñaga, grabó y difundió un video para reforzar el mensaje. Rechazamos categóricamente, dijo, que hoy se nos pretenda vincular con el procesado e investigado señor Carlos Polit, el hombre del que Rafael Correa dijo que era un contralor de lujo, ejemplo de presentes y futuras generaciones, a quien su gobierno, cuando manejaba todos los poderes, religió 2 veces para el cargo, que fue condecorado por una Asamblea Nacional dominada totalmente por el correísmo y cuya vicepresidenta era la propia Aguiñaga, el que legitimó los contratos, por obtusos o perjudiciales que fueran, de la refinería del Pacífico, de la refinería de Esmeraldas, de Coca-Cola Sinclair, de Monteverde, de Toachi Pilatón, del poliducto Pascuales Cuenca, de tantas y tantas obras públicas con sobreprecio, que ahora sirven para poco o nada y que a todas luces son un robo, el que con total naturalidad hablaba con el representante de Odebrecht sobre la plata sucia que recibía el vicepresidente Jorge Glass de los contratistas del Estado. Ese Carlos Polit ahora resulta que no tiene nada que ver con ellos. Son desde luego los efectos de la fianza, porque hace 5 años, cuando el entonces contralor abandonó su cargo y huyó del país, los correístas no dijeron nada. Hace 4, cuando fue juzgado en ausencia y hallado culpable de concusión, los correístas no dijeron nada. Hace 2 y medio, cuando su sentencia condenatoria fue ratificada en casación, los correístas no dijeron nada. Durante todo ese tiempo no había en el país una persona con 2 ojos y 2 oídos para enterarse de las cosas que no relacionara a Polit directamente con el gobierno correísta, sin que a los correístas pareciera importarles en absoluto. Solo hace 2 meses y medio, cuando Polit cayó preso en Estados Unidos, acusado de lavar dinero, se pusieron visiblemente nerviosos, pero aún así siguieron sin decir nada. Esta semana, de pronto, cuando el ex contralor preso decide pagar una fianza de $14 millones para defenderse en libertad,
entran en pánico y saltan al ruedo entre llanto y rechinar de dientes a renegar de él sin el menor sentido del ridículo y de la decencia. Es que 14 millones. El país entero entendió la idea sin que nadie se la explicara. ¿Cuánto gana un contralor? 5,000 al mes. ¿Cuánto tiempo ocupó el cargo este ejemplo de presentes y futuras generaciones? 10 años. ¿Cuánto suma? 600,000. Con eso bastaría, pero la cosa es peor. ¿Por qué? ¿Qué controla el contralor? El uso del dinero público. ¿De dónde salen pues los millones de su fianza? ¿Quién se los dio? ¿Cómo se hace millonario un contralor si no es encubriendo los atracos de quienes manejan el gasto público? La fortuna de Carlos Polit no solo lo pone en evidencia a él, sino a la corrupción sistémica de un gobierno que institucionalizó el sobreprecio y el soborno. Entonces, viene la presidenta del partido que se benefició de esa corrupción institucionalizada y financió sus campañas electorales con dinero sucio. Lo afirma una sentencia de la Corte Nacional, a decirle al país que nada es cierto. Que Polit, de quien ya les queda muy difícil negar que sea un delincuente, porque las evidencias caen por su propio peso, delinquió solo. La revolución ciudadana, empieza diciendo en sus videos de escasos 45 segundos de duración, es un movimiento que se debe a la gente y en nuestro accionar hemos comprobado que trabajamos de forma transparente y clara. Marcela Guiñaga habla con la meliflua parsimonia de un telefonista de call center que tiene perfectamente aprendido su libreto y nada más que su libreto, así que sería incapaz de contestar preguntas como no fuera repitiendo las mismas patrañas. Atrás de ella, una puerta de gruesos barrotes constituye la decoración más simbólicamente apropiada para su mensaje. Mientras tanto, la campaña correísta recorría las redes. Polit llegó a ese cargo gracias a Lucio Gutiérrez, decía un troll, y siempre ganó los concursos para mantenerse en el cargo. ¿Cómo rayos Correa podía saber que era un corrupto? Otro recordaba también que Guillermo Lasso fue parte de ese gobierno. Si algún amigo tiene el excontralor, es él. Escribían estas cosas destilando prepotencia, con grosería, como si fueran obvias. Hazte un favor, deja de ser imbécil y al menos investiga. Hay que leer la historia. Sean serios y profesionales. Polit nunca ha sido correísta. Deben haber peinado la red en busca de una foto, una sola, de Lasso con Polit, pero no hubo suerte. Tuvieron que conformarse con publicar imágenes de los dos, por separado con Gutiérrez. ¿A quién van dirigidos estos mensajes? No a los ciudadanos informados sobre los esquemas de corrupción de esa banda delincuencial, lo dice la Corte Nacional, instalada en Carondelet durante el gobierno de Correa. Ellos jamás lo creerían. Tampoco a aquellos a quienes la fianza de 14 millones de dólares, cubierta con facilidad por el excontralor, bastó para entenderlo todo. ¿A quién se dirige Marcela Guiñaga cuando dice: hemos comprobado que trabajamos de forma transparente y clara? Es casi como preguntar: ¿qué clase de personas a estas alturas y descontando aquellas que comparten con el partido sus intereses corruptos son susceptibles de ser reclutadas por el correísmo? La respuesta es obvia. Una doble amenaza representa Polit para el correísmo. De un lado, está todo lo que sabe y probablemente termine por revelar en el proceso, que será abreviado debido a su interés por colaborar con la justicia. De otro lado, se plantea su incuestionable culpabilidad. Solo de la corrupción institucionalizada pudo obtener Polit la fortuna que acaba de demostrar que tiene. Y esto solo, así no delatará a nadie, puede ser devastador en términos de crecimiento y perspectivas electorales. Por eso, la campaña de esta semana, que empezó con la movilización de los guerreros digitales y terminó con el video de Marcela Guiñaga, no le teme al ridículo,
No le importa ser tan burda en su contenido y empecinada con su negación de los hechos, porque está dirigida a personas que no tienen o se niegan a tener contacto con los hechos. Así les toca cultivar una base de ciudadanos habituados a no pensar por cuenta propia, a los cuales resulte fácil mantener en la ignorancia al margen de la información o corromperlos directamente. Es lo que necesita el correísmo para prosperar luego de la caída de Carlos Polid. ¿A quiénes toma el correísmo por imbéciles? A los correístas. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Los días no están contados por Ramiro Ruiz. Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano y quien presentó la denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, por incumplimiento de funciones, considera que los días de la principal autoridad del Parlamento están contados. El principal pecado lo cometió Llori en diciembre del 2021. Olvidó el equilibrio y pretendió cumplir la agenda del gobierno. Entonces, perdió la confianza de las fuerzas políticas legislativas. Dos casos del supuesto incumplimiento de funciones. El primero por no dar paso a la apelación de la presidencia en febrero del año pasado. Y el segundo por no reinstalar las sesiones plenarias 759 y 766 dentro de los 30 días, como dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 129. La Asamblea está concentrada en conseguir la impunidad de los políticos delincuentes que hicieron de los dineros del Estado, en especial del perdón y la vuelta del expresidente Rafael Correa. UNES, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática y Pachacutic y algunos legisladores independientes trabajan para cumplir con ese objetivo. Guadalupe Llori llegó a la presidencia gracias a las negociaciones políticas para que Pachacutic comparta el poder y se libere de las dificultades en las votaciones de las leyes que enviaría el Ejecutivo. Sin embargo, fueron más fuertes la ambición del poder y el propósito de sentar bases para la impunidad y la injusticia. No solo se hicieron alianzas gratuitas, ahí están los pagos de puestos en hospitales, ministerios, aduanas, Petroecuador, telecomunicaciones. En esas instituciones siguen enquistados los correístas. Las investigaciones a Llori no deja ser el espejo de la ineficiencia de la Asamblea. Algunos legisladores de la Comisión de Fiscalización son la excepción en el cumplimiento de funciones. A los demás no les interesa la honradez en el trabajo. La deficiencia de la Asamblea tiene un resultado grave. Defiende el estado actual de la economía, la política, los servicios de salud y educación, la injusticia, la libertad del crimen organizado y el tráfico de drogas. La Asamblea no muestra ningún esfuerzo para conseguir un cambio político y salir de la crisis económica. Las reformas económicas que presentó el presidente Lasso no merecieron la menor importancia. Seguimos en la crisis política. No hay el atrevimiento al menos para reformar el Código de la Democracia. Los plazos del calendario electoral para las seccionales del 2023 siguen corriendo. No existe conciencia de que tienen que hacerse nuevas leyes. Tampoco hay un consenso político que permita reformas fuertes que se perpetúen en el tiempo y procuren resultados. En el Ecuador todavía están cerradas las puertas de la política, la legislación y la justicia para abrirnos al mundo y a las economías globales. Los ecuatorianos de clase media creen que debe buscarse la unidad interna nacido en la necesidad de sacar al país del tercer mundo. No es posible cambiar políticas económicas con cada nuevo gobierno. Está fuera de la lógica que cada presidente inaugure un modelo económico, cuando ni siquiera lo han dejado al presidente Lasso hacer reformas económicas y políticas. El país necesita de la Asamblea y el Ejecutivo el diseño de un solo rumbo involucrando a la sociedad, a la empresa privada, apertura para la inversión extranjera y nacional. Políticas económicas estables, un sistema educativo con bases en la competencia pueden ayudar a sacar de la pobreza a más de 3 millones de personas que viven al margen
y elevar los modelos de vida del país. Mientras tanto, seguiremos la telenovela de la investigación y destitución de la presidenta de la Asamblea, un personaje intrascendente como lo es la institución que lo dirigió. Ramiro Ruiz. Iván Correa existe y camina sobre huevos. José Hernández, 4 Pelagatos. Miércoles 4, Iván Correa en Radio Democracia. Jueves 5, Iván Correa en Radio Sucesos. Secretario de la Administración, Iván Correa, logró pasar inadvertido casi todo este primer año de gobierno. Una proeza. El grueso de la ciudadanía no lo conoce y hasta estos días él era, para los entendidos, una suerte de fantasma de Carondelet, en cuyo archivo de fotografías cuesta muelas encontrar una de él. A la Asamblea fue una vez, en las ceremonias oficiales poco aparece, salvo en la posesión o cambio de autoridades, y nunca interviene. Funcionarios del gobierno hablan de él con respeto, lo ven como un tipo serio, inteligente y extremadamente circunspecto. Prisionero de una leyenda quizá ficticia pero muy efectiva, según la cual él es de una timidez inclaudicable. Un secretario de la administración fantasmal y mudo es un problema al cuadrado. Iván Correa tiene otra desventaja en ese cargo, es muy amigo de Guillermo Lasso. Ser amigo del presidente es importante por el grado de confianza que impone esa función, pero demasiado amigo puede ser un obstáculo insalvable porque el equipo presidencial tiene obligaciones y servidumbres de Estado, y entre ellas no figura ser complaciente. El presidente requiere funcionarios que arriesguen, que le digan la verdad, que lo inviten sin claudicar a diseccionar las decisiones antes de anunciarlas. Esa es una debilidad en el equipo de Lasso, donde hay ex empleados y miembros de su fundación, algunos duchos en teorías, pero con nula experiencia en la política y en el servicio público. El secretario de la Administración es el jefe de orquesta del gobierno, aquel que vela por una gestión efectiva, el avance de las metas de cada ministerio y el cumplimiento de las prioridades que el presidente fijó al gabinete. Él es, entonces, un vocero natural de la acción del gobierno. Y eso es lo que Iván Correa no hizo hasta este miércoles y el jueves, que salió de su mutismo proverbial. Tímido, si lo es, también es un buen actor. Se mostró cómodo ante Miguel Ángel Rivadeneira, Milton Pérez y Verónica Larrea. En las dos entrevistas se aferró al libreto oficial, que es de suponer se oirá sin remedio estas semanas. El primer año dijo había que poner la casa en orden. Misión cumplida en dos frentes. Número 1, la vacunación, que fue un éxito, al punto que se autorizó el retiro de las mascarillas. Número 2, se logró la estabilidad fiscal. A su llegada había 7.500 millones de déficit fiscal, ahora solo suman unos 2.000 millones de dólares, además que hay 5.000 millones de dólares en convenios de inversión local e internacional y eso generará empleo. La economía está lista, eso también dijo, para la reactivación desde los sectores privados y público. Y ese, el objetivo principal para el segundo año de gobierno es. Pausado y tranquilo, Iván Correa despachó, sin parpadear, las críticas sobre la ineficiencia del gobierno en sectores sensibles como la salud. No había insumos médicos catalogados en el servicio de compras públicas. Al no estar catalogados, no había cómo hacer subastas inversas. Y si no había subastas, no había pujas. Resultado, enormes costos y corrupción. Ahora hay 700 insumos médicos catalogados. Ha habido 180 subastas inversas y el Estado se ha ahorrado el 50% en precios. Hay hospitales desabastecidos, ya están siendo atendidos y ya mismo llega la externalización que permitirá a los pacientes retirar la medicina sin costo en las farmacias. Otra pregunta. Las dos entrevistas permiten confirmar que el gobierno de Lasso no procesa públicamente las críticas que recibe. Las ignora o las deriva. El secretario de la Administración tampoco asumió, por ejemplo, los errores del Ministerio de Gobierno dirigido por Francisco Jiménez en el caso Glass. Desdeñó
lo que hicieron los representantes del gobierno en la audiencia del juez de Manglar Alto, en la cual nada cuestionaron, y pateó el balón al terreno de la justicia. Una novedad: Iván Correa endosó gentilmente a la prensa la tarea de poner el acento donde se supone que está. En claro, no se sabe si Iván Correa es realmente tímido, pero es sin duda un gran torero. Evade preguntas, se parapeta en la división de poderes para nada decir sobre la relación real con la Asamblea, divide las respuestas para que el interlocutor viaje a otro escenario. Ejemplo, los 9 millones para la policía en Guayaquil prometido en enero y que aún no llegan. Respuesta: están listos, pero la policía tiene que presentar un proyecto que diga en qué los va a usar. Lo dice como si de aquello no se supiera, como si Guayaquil no encarara con urgencia una crisis y como si la policía no dependiera de un ministro de Estado con el cual acababa de hablar. Eso dijo. El hecho cierto es que Iván Correa al fin apareció en los medios y que lo hizo con guión en el bolsillo, sin crear sobresaltos, sin dar información y sin entrar en Honduras. Él parece ser de esos funcionarios que aman caminar sobre huevos. José Hernández, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, ¿qué tal? Martes, segundo día de la semana. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Por segunda vez consecutiva no me van a ver a mí, van a ver a una de las estructuras más importantes del centro de Quito, que es justamente el edificio en donde funcionaba el Colegio Simón Bolívar. Como ustedes pueden ver, es un edificio que prácticamente ocupa toda esta cuadra entre la calle Olmedo y Manaví, sobre la calle Benalcázar. Miren cómo está, absolutamente destruido, absolutamente desatendido, sin ningún tipo de trabajo para poderlo rehabilitar, con un sobretecho que nadie entiende para qué si no están poniendo las tejas por debajo. Como el tráfico está fuerte, no vamos a alcanzar a ver lo que sucede justamente en la calle Olmedo, en donde han puesto unas cintas de seguridad porque ya la mampostería del edificio se está cayendo. El argumento del municipio es que este edificio pertenece al Ministerio de Educación y que por lo tanto no se puede hacer absolutamente nada. Nada, señor alcalde. Nada, señores del consejo. Es decir, esperamos que este edificio, que es quizás uno de los más grandes del centro histórico de Quito, se caiga para que ustedes puedan hacer algo, o tenemos que hacer que las cosas pasen. Mientras en la costa hay colegios que no pueden iniciar labores porque no tienen la infraestructura suficiente para poder brindar un buen servicio a los niños de esos colegios, ustedes, el municipio de Quito, está esperando que el Ministerio de Educación se haga cargo de este inmueble. No sean tan cándidos, señor alcalde. Espero que tenga alguna solución con respecto a esto. Caso contrario, espero firmemente que quienes pretenden ser candidatos a la alcaldía de Quito tengan respuestas sobre este y otros tantos bienes patrimoniales que están botados a su abandono y a su suerte, y que el municipio no es capaz de recuperar para los quiteños. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el blog de la noticia. Chao, hasta mañana. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana.
Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.